fíjese que en ese pequeño salmo está el plan de salvación de Dios. Ahí está. Quizás usted diga, pero ¿de qué forma está implícito el plan de salvación de ahí? En primer lugar, cuando usted dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se derrumba, sino que está firme para siempre. Algunas versiones dicen que es eterno, o sea, es un lugar de eternidad. El monte de Sión es un lugar de eternidad. Pero fíjense, dice que con los que confían. Y después te dice, sino que permanece. Aquí dice que esté firme, pero hay versiones que dicen permanecer. O sea, permanecer para siempre nos está diciendo de que para poder estar en el monte de Sión hay que confiar en el que mora en el monte de Sión, y entonces vamos a tener eternidad. O sea que la eternidad es algo en lo que la iglesia debe de estar siempre enfocado. O sea, la iglesia como cuerpo de Cristo ha sido llamada a una dimensión de eternidad. Usted no está viniendo a este lugar a recibir enseñanza para que usted tenga un comportamiento desde el punto de vista secular. O sea, quizás usted piensa que, bueno, aquí nos enseñan sí, cosas muy educativas. Y quizás usted piense que esas cosas que se le está mostrando, que se le está enseñando en este lugar, son para que usted tenga un mejor comportamiento social, para que usted sea mejor persona, para que usted tenga una buena relación con sus vecinos, para que usted en su hogar se lleve muy bien con su familia. Todo eso está muy bien. Quizás usted piense que esa es la función de la iglesia. Es una de las funciones de la iglesia. Es una de las funciones de la iglesia, pero la función fundamental es que usted permanezca para siempre. O sea, que haya en usted eternidad. Que usted tenga eternidad en lo que usted va a anhelar, en lo que usted va a hacer. Y a ver, cuando hablamos de eternidad, quiere decir, o sea, cuando hay eternidad en su vida, quiere decir que usted va a tener en su composición espiritual algo que nunca va a tener fin. Algo que nunca va a tener fin, porque bueno, usted puede anhelar y querer y tener cosas desde el punto de vista material, que no es malo tenerlo. Pero si usted va y analiza cada una de esas cosas, usted se va a dar cuenta que tienen principio y tiene fin. Usted pues anhela tener una vida confortable. Usted digo, bueno, yo quisiera pues, tener un hogar bien cómodo con todas las cosas que yo necesito, pero hermano, y usted, a ver, busca la forma de lograr tener eso, y entonces usted dice, pero bueno, es que necesito el dinero, es que necesito pues tener solvencia económica para poder pues lograr tener esas cosas. Y entonces usted comienza a tratar de tener el dinero necesario para poder tener esa solvencia económica. Y bueno, quizás usted piense que congregándose, yendo a una iglesia, pidiéndole y rogándole a Dios, pues Dios lo va a ayudar, Dios le va a abrir las ventanas de los cielos y entonces usted va a lograr su objetivo. O sea, por la bendición de Dios voy a vivir y voy a llevar una vida como le agrada a Dios, para que Dios me abra la ventana de los cielos, entonces yo tener pues mis arcas sean bendecidas, entonces yo pueda tener. Pero eso no es lo que Dios quiere. ¿Por qué no es lo que Dios quiere? Porque ahí no hay eternidad. Porque lo que usted va a tener tiene principio y tiene fin. O sea, usted puede anhelar y tener un auto. No es malo tener un auto, porque es cómodo para usted, para viajar. Pero el carro tiene principio y tiene fin. Se acaba. Entonces lo que tiene que haber en la iglesia de Cristo es eternidad. O sea, lo que usted debe de tener en su corazón debe de ser algo que permanezca para siempre. Algo que no va a tener ni principio ni fin.
la única forma en la que usted puede ser eterno. No hay otra forma. Porque si usted pone su eternidad, esa eternidad que usted sabe que en el libro de Zacarías capítulo 12, versículo 1, dice que nuestros espíritus fueron creados en el interior de Dios. Dentro de Dios fueron creados nuestros espíritus. Ese espíritu, cuando ese espíritu toma vida, que Dios sopla aliento en algo que Él hizo, que surge un alma viviente, hermano, hay eternidad. En nosotros hay eternidad. En nosotros hay eternidad. Nosotros, aunque a veces lo dudemos, aunque a veces, porque a veces dudamos de la eternidad nuestra, porque nos centramos en nuestra parte física, en nuestro cuerpo físico. Nos damos cuenta que pues nacemos, crecemos, nos desarrollamos y pues ahí nos morimos y para la tumba, como dice, pues ya fuimos enterrados, ya pensamos que todo se acaba. Pero no es lo que sucede con su alma y no es lo que sucede con su espíritu. Y entonces el peso de lo que su alma y su espíritu va a recibir está en lo que usted sea capaz de poner en ellos a través de su relación con Dios, a través de el evangelio, a través del camino que usted ha decidido. Hay muchas religiones, hay muchas filosofías que pues tratan de encauzar el alma y el espíritu del hombre para llevarlo supuestamente a una posición de salvación, pero nosotros entendemos que el único camino es Cristo. Amén. Nosotros como hijos de Dios entendemos que el único camino es Cristo. Y entonces mire, yo le quiero hablar del monte de Sión. ¿Por qué? Fíjense, el plan de salvación de Dios, cuando el hombre falló, vino condenación sobre la humanidad. Y la primera parte, mis hermanos, de esta condenación fue sobre toda la humanidad. O sea, antes de Noé, antes que del mundo fuera destruido por el diluvio, no había, diríamos que un pueblo al que Dios había escogido para darle salvación, sino que era toda la humanidad, eran todos. Era como, era como un mar, era un mar de personas, todos tenían la misma oportunidad. Entonces, bueno, ya nosotros sabemos lo que sucedió. El hombre, fue tanta la maldad sobre la tierra, ahí está en Génesis 6, que dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre y vino destrucción sobre la humanidad. Vino el diluvio, el arca, solamente se salvaron 8 personas. Usted conoce la historia de Noé y su familia. A continuación usted sabe todo el proceso. No es hasta el capítulo 12 del libro de Génesis que Dios decide: ya no es toda la humanidad, voy a escoger a un pueblo, voy a escoger, ya no es un mar, ahora es un río, para que ustedes me entiendan, para que vayamos teniendo una idea de lo que pues Dios hizo. Ya no es toda la humanidad, ahora es como un río, es alguien que yo voy a escoger. En este caso todos sabemos que esa persona fue Abraham, y Dios decidió escoger a Abraham. ¿Por qué Dios escogió a Abraham? Voluntad perfecta de Dios. Él conoce y sabe y preexistencialmente lo que hay y lo que carga cada espíritu. Él decidió que Abraham fuera esa persona a través de la cual él iba a crear una nación, para de esa nación pues ahí tener un pueblo al cual le iba a dar su ley. Y entonces, bueno, a ver, cuando Dios lo escoge, Dios lo lleva y le dice: sal de tu parentela, y lo lleva pues a la tierra prometida, lo lleva a ese lugar. Pero bueno, en ese momento cuando Abraham llega a ese lugar, era simplemente él y su primo, su sobrino Lot, y sus pastores con sus ovejas. No era una nación todavía, no estaban preparados todavía como nación para ocupar esa tierra. Ahí viene la promesa de Dios, y
Ya siendo él un anciano, pues tiene el hijo de la promesa que fue Isaac. De Isaac, pues ustedes saben, Jacob, de Jacob las 12 tribus, terminaron por una situación determinada, por la hambruna que hubo en la tierra, terminaron en Egipto. Hubo un tiempo que ellos, estando en Egipto, pues ellos fueron bendecidos. O sea, los faraones, por la posición que tenía José, les favoreció mucho a ellos, hasta que vino un faraón que fue enemigo y los esclavizó. Fueron esclavos en Egipto por 430 años, más o menos, dice la palabra. En ese tiempo, ellos pues clamaron, anhelaron ser libres. ¿Por qué yo le hago esta historia? A ver, ¿por qué? Porque yo quiero que ustedes vayan conmigo y entiendan hasta qué punto nosotros debemos ir caminando y transformando hasta que lleguemos a ese monte, al monte de Sión. Entonces, estando en Egipto, pues Dios decide liberarlo. Y entonces, ya usted sabe, Moisés huye, Dios lo llama, lo envía, él llega con su hermano Aarón, vienen las 10 plagas, el faraón deja que su pueblo salga, tienen que pasar un periodo en el desierto y entonces tienen que entrar a la tierra prometida, tienen que cruzar el río Jordán y tienen entonces que conquistar Canaán, que es la tierra prometida. O sea, es una promesa que ya estaba dicha sobre el pueblo de que esa tierra Dios se la iba a entregar a ellos. A ver, número 1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se derrumban, o sea, que permanecen. Aquí hay algo que es importante. Número 1, para cuando ellos salen y están y pasan el desierto, lo primero que tenían que hacer era confiar en Dios. O sea, aquí hay algo en lo que nosotros como iglesia tenemos que estar siempre muy atentos. Hermano, usted no puede llegar, usted no puede lograr, usted no puede poner eternidad en su vida si usted no confía en Dios. La confianza en Dios, hermano, y confiar en Dios es saber que usted no está solo. Confiar en Dios es saber que usted tiene promesas. Confiar en Dios es saber que usted tiene que tener un comportamiento, usted tiene que vivir en santidad, porque esa confianza es la única que le va a hacer permanecer. O sea, fíjense, no hay tierra prometida. No va a salir usted del desierto, no va a conquistar tierra, ni va a pasar nada en su vida si usted no confía y permanece en Dios. No va a suceder. Ahí Dios Dios le está anunciando a su pueblo, a su nación, a la nación que Él escogió, para a través de la cual Él iba a dar salvación a la humanidad, porque eso es otra cosa bien importante, que el pueblo de Israel, no solamente la salvación era para el pueblo de Israel. Fíjense, cuando Dios le da la promesa a Abraham, le dice que por su comportamiento, por haber sido un hombre de fe, dice, van a ser por ti, van a ser bendecidas todas las naciones de la tierra, van a ser bendecidas por ti. O sea que ya Dios le estaba diciendo que el mundo entero se iba a beneficiar de la obediencia y de la fe que Abraham, o sea, por haber obedecido, por haber atendido lo que Dios le dijo, que el mundo iba a ser bendecido por él. O sea que cuando ellos comienzan la conquista de Canaán, cuando ellos no solamente estaban conquistando para ellos, sino que estaban llevando o conquistando para toda la humanidad una salvación. Y siempre debemos recordar que la conquista de Canaán tipifica la conquista de nuestra alma. O sea, mire, yo le digo, a veces uno dice, bueno, y permanecer, porque bueno, permanecer tiene el permanecer tiene dos partes, porque bueno, y si quiero permanecer en Egipto, me quedé en Egipto, me quedé en el mundo. Entonces, el permanecer, por eso es que es tan importante en este versículo,
dice que es como el monte de Sión. O sea, hay que permanecer en el monte de Sión, que es lo que hace la diferencia. ¿Qué hay en Sión? Ya lo veremos adelante, lo veremos más adelante, qué es lo que hay en el monte de Sión, por qué hay que permanecer en el monte de Sión. Entonces, el entrar a la tierra prometida, el entrar a Canaán, tipifica que nosotros tenemos que ir pues conquistando parte de nuestra alma, o sea, para no decir totalmente nuestra alma, tenemos que someterla, porque muchas veces, miren, muchas veces las circunstancias externas pues nos hacen perder la salvación. O sea, a veces son muchas los ataques que pueden venir sobre nuestras vidas, porque las situaciones que nos rodean son muy, muy hostiles. Y entonces es cuando usted necesita permanecer. O sea, no importa. No importa lo que pueda venir sobre mi vida, no importa lo que pueda venir, yo voy a permanecer en Dios. Yo voy a confiar en mi Dios. Yo voy a confiar en sus promesas. O sea, lo que Dios dijo que iba a hacer conmigo, lo va a hacer. Dios me dijo, te voy a dar salvación, Dios me va a dar salvación. Dios me dijo, te voy a sanar, Dios me va a sanar. Sé que van a venir enfermedades, sé que van a venir dificultades, pero tengo que confiar en las promesas de Dios y permanecer. Entonces, quizás muchas personas vienen y están en la iglesia, pero se conforman con una sola parte, que es, me salí de Egipto y ya. Y es como permanecer en el desierto. Porque se conforman, porque no, ya yo me congrego, ya yo tengo una iglesia, pero no conquistan Canaán. Siguen llevando una vida, a ver, le digo, sin ningún compromiso, sin buscar la santidad de Dios, sin vivir en obediencia, sin cumplir todas las enseñanzas y todo lo que Dios nos ha dado, porque, a ver, el monte de Sión tiene mucho significado y uno de los significados que tiene el monte de Sión es que es como una lumbrera, es un lugar alto, encumbrado, del cual sale luz para iluminar y llevar salvación a otras naciones, en el caso de Israel. Y nosotros como iglesia tenemos que ser luz en el mundo. Entonces usted no puede decir salí de Egipto y se quedó sin conquistar Canaán, porque entonces no va a llegar a Sión. Y si no llega a Sión, hermano, mire, lo que quiero decirle es simplemente esto: de la única forma que va a haber eternidad en usted es que usted llegue a ese lugar. Si usted no llega al monte de Sión, usted no va a tener eternidad. Usted puede salir del mundo, usted puede salir de Egipto como el pueblo, pero puede morir en el desierto. Puede quedarse en el desierto si no conquista la tierra prometida. Si usted no conquista, porque la conquista de la tierra prometida es la que lo hace a usted ser, diríamos, como efectivo para cumplir el plan de Dios. Si usted no conquista, si usted no domina sus emociones, si usted es una persona como las olas del mar, un día, gloria a Dios, aleluya, y el más espiritual al otro día, a mí no me hablen de Dios. Eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios quiere. Entonces, el salir de Egipto no es la solución. El salir de Egipto es la primera etapa. O sea, usted estaba en el mundo, en sus delitos y pecados, regido por las leyes del mundo, cumpliendo lo que el enemigo, pues, el Señor lo reprenda, el diablo estaba trayendo sobre nuestras vidas, y usted pues, decidió apartarse. Usted decidió, bueno, ya me voy a congregar, voy a ir a una iglesia. Y usted llega y usted está en una iglesia, pero su vida no cambia, su vida sigue siendo la misma. Usted sigue viviendo pues una vida totalmente despreocupada de las cosas del Señor. No tiene un compromiso con Dios. Tener compromiso con Dios, hermano, usted tenemos que, pero a veces el entrar en esa dimensión, hermano, lleva un sacrificio, porque hay veces que usted tiene que adorar, hay veces que usted tiene que glorificar, o a veces usted tiene que salir a predicar, a veces usted tiene que hacer, pero tiene que usted que sacrificarse, tiene que usted a veces renunciar a comodidades,
en su vida, está acostado, Dios le abrió la ventana en los cielos, usted tiene su hogar con un split y usted tiene una cama, aire acondicionado, y si tiene que salir y el sol afuera 40 grados, oye, hay que ir a predicar, hay evangelismo hoy. No, yo no puedo. Entonces hay un sacrificio. No se quede. Si salió de Egipto, no se quede en el desierto. Tiene que seguir. Esa etapa usted tiene que llegar. Tiene que llegar al Jordán, tiene que humillarse y tiene que entonces entrar a la tierra, a Canaán, que es lo que que es la tierra que Dios le dijo a Abraham en la promesa que le dio, tierra que fluye leche y miel. Ahora, usted oye la bendición, leche y miel, es una tierra de abundancia. Pero yo estoy en la iglesia, yo no veo la abundancia. Ay, ay, ay. ¿Cómo es eso? Me estoy congregando, estoy yendo a la iglesia, pero desde que estoy en la iglesia es que más mal me ha ido. Entonces, cuando usted dice, los que confían en Jehová y permanecen, entonces es cuando usted va ahí. Es algo que quizás las pruebas hay que pasarlas, los procesos son importantes. Sin esos procesos usted no va a evidenciar el poder de Dios en su vida. Entonces no es que ya, porque bueno, quizás muchos vean el congregarse, el estar en una iglesia, lo vean como una solución a sus problemas económicos, a tener una vida, pero no, hermano, usted vino a esta tierra a cumplir un plan y un proceso que viene de lo alto, que viene de Dios. Usted no vino a la tierra, si usted entiende que usted tiene ese plan de Dios en su corazón, usted no vino aquí a farolear. A eso no hemos sido llamados. Hay algo que tenemos que hacer. Hay un plan de Dios para su vida. Hay un plan de Dios que usted tiene que cumplir. Y usted tiene que predicar el evangelio, pero usted tiene que llenarse de la presencia de Dios. Usted tiene que, según lo que Dios le ponga en su corazón, Dios le va a dar una unción o sea, la unción es el poder que el Espíritu Santo le va a dar a usted para que usted cumpla lo que Dios quiere que usted haga. Entonces usted debe de anhelar esa unción. Usted debe anhelar tener ese poder que solamente lo va a recibir del Espíritu Santo. Y entonces si usted tiene vamos a decirlo, el don de exhortación, y usted va a predicar y usted va a llevar palabra, usted va a ir con un poder sobrenatural a llevarle palabra a alguien que con esa unción que Dios le da, esa persona lo convence el Espíritu Santo, pero su palabra va a ser efectiva, no retorna vacía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el transcurso de la conquista de Canaán, usted va a descubrir cuál es el propósito de Dios para su vida. Y también va a saber cuál es la unción que usted necesita tener. Y entonces va a saber que usted tiene para que esa unción se mantenga, para tener esa unción, usted va a tener que vivir en santidad. Usted va a tener que congregarse. Usted va a tener que ayunar. Usted va a tener que hacer vigilia. Entonces hay un sacrificio que usted debe de hacer para que en ese proceso, o sea, en esa etapa de su vida, usted pueda cumplir el propósito de Dios. Entonces no es solamente que ya llegué a la tierra que fluye leche y miel. Usted se va a acomodar en la tierra que hay leche y miel a que la tierra le dé la bendición. No es esa la posición. Entonces, fíjense, el proceso de llegar al monte de Sión, que es el lugar alto, es un proceso que Israel lo pasó. Israel lo pasó. Dice que Israel es sombra y figura. Amén. De la que es Israel es el Sión terrenal. La iglesia es el Sión espiritual. Entonces lo que pasó Israel sale de Egipto, 40 años en el desierto, hermanos, por desobediencia, por todo lo que hizo. Ustedes saben todo lo que el pueblo, y eso nos sirve a nosotros. Usted tiene que ver en cada una de las acciones y cada una de esas situaciones que Israel atravesó el desierto, usted tiene que verse
reflejado. Muchas veces seguimos en el desierto y seguimos en el desierto y seguimos en el desierto y no somos capaces de entrar ni pasar a la tierra prometida porque nos conformamos con ya salí del mundo, y no es eso. Entonces, cuando usted llega y ya usted dice, bueno, cuando Israel entró a la tierra prometida, fíjense, hubieron dos tribus, que fueron la tribu de Rubén y la tribu de Gad. Hermanos, ellos quedaron del lado de allá del río Jordán. Ellos no. Incluso ayudaron a las demás tribus a conquistarla, pero retornaron. Y siendo tribus, siendo descendientes de Jacob. Entonces eso nos está tipificando que podemos como iglesia, si no cumplimos el propósito que Dios quiere, pues nos quedamos del lado derecho del río Jordán. No vamos a llegar al Sión. No vamos a llegar a Sión. En este caso fueron dos tribus que se quedaron del lado derecho del río Jordán, que ellos decidieron quedarse en ese lugar. Le dijeron a Moisés, mira, ya nosotros aquí nos vamos a quedar porque esta tierra está muy fértil, está muy buena. Eso diríamos que tipifica a aquellos cristianos. No, yo estoy bien, yo tengo un buen negocio, ya yo con congregarme tengo, ya yo voy a la iglesia, voy diezmo, gloria a Dios, aleluya, y ya tengo mi negocito, todo va bien, ya. No, hermano, no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere. Necesitamos cruzar el Jordán y necesitamos entonces conquistar. Y en el libro de Jueces vemos todas las batallas que libró Josué, que fueron con 31 reyes. O sea, diríamos que son como 31 áreas de nuestra alma que deben de ser conquistadas para poder llegar entonces, ¿sabe dónde? Al monte de Sión. En el libro la primera vez que se menciona este monte es en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 7. Es cuando David, la historia aquí se ha ministrado, se ha hablado de ella, es que cuando Joab entra por el túnel y llega Sión, era una fortaleza jebusea. Los jebuseos era un pueblo de los tantos pueblos que había en Canaán y de los cuales Dios le ordenó a Israel que los quitaran y que ocuparan ese lugar. Los jebuseos tenían su capital en ese lugar. La ciudad se llamaba Jebús, pero anteriormente se menciona ese lugar. Ustedes recuerdan cuando Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec. Dice que Melquisedec era el rey de Salem. Salem es el mismo lugar. En el Salmo 76, capítulo 2, la palabra nos los dice. Dice que Salem es Jerusalén y hija del tabernáculo, o sea, donde estaba el tabernáculo de Dios. O sea, lo que la palabra nos está diciendo es que Salem y Sión es el mismo lugar. Ya había referencia bíblica de que ese lugar era el lugar que Dios había escogido. En Deuteronomio 14, versículo 22 también, ahí lo podemos leer. Ya Dios le estaba diciendo que él iba a escoger un lugar. Dios le estaba diciendo a su pueblo que él iba a escoger un lugar donde iba a tener, donde se iba a reunir con él, donde le iban a llevar sus diezmos y donde iban a tener esa comunión, donde iban a comer. Dice él, sin falta darás el diezmo de todo el producto de tu semilla, que el campo rinda año tras año delante de Jehová tu Dios en el lugar que él haya escogido para hacer habitar allí su nombre. Entonces nos estamos enfocando en que ya había un lugar que Dios había escogido. El plan de salvación de Dios no solamente contempla escoger al pueblo, escoger una descendencia como escogió de Abraham, sino un lugar. O sea, este plan de salvación de Dios tiene dos aspectos importantes. Número uno, un pueblo que Dios sacó de la descendencia de Abraham. Y número dos, un lugar. Es importante el lugar. Es importante el lugar porque muchas veces
usted piensa que no, el lugar es importante, el lugar define, porque hay un lugar y que usted debe tener, usted como, ¿sabe lo que dice la palabra? Que usted es templo del Espíritu Santo. Y si usted es templo del Espíritu Santo, usted tiene que tener un lugar, un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Y si usted tiene un lugar santísimo, tiene que tener un lugar de encuentro con su Señor. Entonces, usted como alguien que tiene y quiere salvación, tiene que ir a un lugar donde se va a reunir, donde usted va a llevarle allí a su Creador su intimidad con Él. Por eso es que muchas veces usted oye, sube al lugar alto, sube al monte. La palabra a veces, muchas veces nos los dice, a veces a través de la compañía profética. Usted como el Israel espiritual necesita de ese lugar. Es un lugar donde quizás usted diga, pero bueno, comer con Dios sí, aliméntese de la palabra. Es un lugar de intimidad donde usted va a digerir la palabra de Dios, donde usted va a alimentarse de ella y entonces que esa palabra se haga viva en usted. Tenemos que tener ese lugar. Si usted no tiene ese lugar, no tiene el monte santo de Dios. Entonces, son etapas que pasó Israel, pero son etapas que nosotros como iglesia, como el Jerusalén espiritual necesitamos. Necesitamos tener ese lugar de intimidad con Dios. Entonces, el plan de salvación de Dios no solamente es que Dios te escoja y te saque, porque Dios te escogió, te sacó del mundo. Pero si usted decide, ya aquí me quedo, y no llega al Sion espiritual, no llega a ese lugar, no ha completado el proceso de salvación de su vida. Entonces, es un proceso en el cual todos y cada uno de nosotros tenemos que estar muy atentos. Esto que le estoy diciendo, mis hermanos, es importante para su vida. Si usted no logra llegar a ese lugar espiritual, pues desde ahora póngaselo como meta. Póngase como meta tener ese encuentro con su Creador. Póngase como meta tener ese encuentro con su Salvador. Es el lugar de intimidad, lo necesitamos. Es el lugar santísimo de usted como templo del Espíritu. De usted como templo con el Espíritu. ¿Qué sucede después? Bueno, David conquista el monte de Sión y seguidamente en la palabra dice que se llamó, ese lugar lo llamó Ciudad de David, luego el nombre fue Jerusalén. Y la palabra nos habla a partir de este momento de que Sión se convierte en el lugar donde va a haber salvación. En el capítulo, creo que es Joel, si me ponen el versículo de Joel, creo 2:32. También Salomón decidió construir el templo. O sea, ya cuando el arca, ustedes saben la historia del arca, David la llevó, pero a David se le prohibió construir el templo porque dice la palabra que había derramado mucha sangre. Entonces el encargado de edificar el templo fue Salomón. Y Salomón ahí en el monte, en el monte Sión, edificó el templo y ahí se puso el arca de la presencia. O sea, ya ustedes saben que en el templo tenía atrios, lugar santo y lugar santísimo. O sea, el pueblo de Israel tenía ya un lugar donde encontrarse con su Dios. Era un lugar alto, fortificado. Así tiene que ser la presencia de Dios en usted. Tiene que ser un lugar alto y estar fortificado. ¿Por qué tiene que estar fortificado? Porque usted no puede dejar que su alma contamine su espíritu. Usted no puede dejar que las cosas mundanas lleguen a su vida y contaminen la presencia de Dios. Entonces tiene que usted edificar un lugar alto, fortificado, donde usted va a alabar a su Dios, pero donde el alma no va a llevar enfermedades, donde el alma no va a llevar amargura, donde el alma no va a llevar enemistades, violencias, ira. Por eso que tiene que ser un lugar fortificado, un lugar donde está la presencia de Dios. Y entonces lo que tiene que hacer ese lugar es que usted va a llegar a ese lugar, Dios le va a dar de su ley y entonces usted se convierte en alguien
que refleja la gloria de Dios. Se va a convertir en portador de la gloria de Dios. Eso es lo que quiere, eso es lo que dice la palabra, lo que va a ocurrir en el monte de Sión. Lo que ocurre en el monte de Sión es que usted va a subir a ese lugar alto. Usted va a llegar quizás con un alma dañada, herida, pero va a llegar a un lugar fortificado. El atrio estaba rodeado de muros. O sea, había, tipificando que hay algo que no puede entrar. Hay algo que usted no debe de dejar entrar al lugar donde está la presencia de Dios. Usted no puede dejar que lo que hay en su alma, lo que hay en usted, pueda entrar a ese lugar. Cuando usted entre a ese lugar, usted tiene que despojarse, quitarse todas esas cargas, entrar y entonces sacrificar a Dios, alabar, adorar. Por eso es que es tan importante la adoración y la alabanza, mis hermanos, porque es el primer paso. Ahí en nosotros usted va a comenzar a alabar y entonces usted va a comenzar a despojarse de todas esas cargas para que, miren, bien tipificado está en la Biblia, el sacerdote, si estaba contaminado y entraba en el lugar santísimo, irremediablemente dice que moría. O sea, no podía haber contaminación en el sacerdote cuando entraba en el lugar santísimo. ¿Y qué dice la Biblia? Que somos usted y yo, reyes y sacerdotes. Entonces, fíjense, el monte de Sión tiene que ser un lugar alto. Un lugar alto, ¿qué tipifica un lugar alto? Un lugar que sirve de lumbrera, un lugar que ilumina, un lugar a través de que usted se va a convertir en alguien que va a dar de la presencia de Dios. Entonces ahí tiene que morir el ego, ahí tiene que morir tu egoísmo. Ahí lo que comienza a vivir en usted es lo espiritual, lo que Dios quiere que usted haga, que es iluminar, que lleve y dé salvación a este mundo, a todo aquel que anda perdido, todo aquel que anda pues en sus delitos y pecados. Usted se va a convertir en lumbrera de esta tierra. Usted ha sido llamado a eso. Pero fíjense, todas estas etapas que yo le estoy diciendo, usted se puede quedar en una de ellas y no llegar al monte de Sión, mi hermano. Si usted no llega, créame que no va a haber eternidad, porque dice, ¿qué dice? En Salmo 125:1, se lo vuelvo a repetir, que es el que permanece ahí, dice que en Sión hay eternidad. Entonces hay que permanecer ahí, es la única forma en la que usted va a ser eterno y no va a morir, no va a haber muerte. Y le estoy hablando desde el punto de vista de la salvación que Dios nos tiene, porque bueno, producto del pecado, el cuerpo va a la tierra, al polvo que Dios le dio, como dice la palabra. Pero cuando hay eternidad y usted se presente donde quiera, en el trono, va a haber eternidad, usted va a haber eternidad, no va a haber muerte. Usted va a hacer esa iglesia que se casa, usted va a hacer esa iglesia que va a estar en las bodas del Cordero, que va a andar y diríamos que recorrer toda la creación con nuestro Rey, con nuestro Señor. Amén, que ese es el propósito que yo pienso que todos como hijos de Dios debemos tener. Entonces, mis hermanos, esa es la esencia de lo que Israel, el mensaje que Dios dio a través de Israel. Lo sacó de Egipto, lo sacó primero lo hizo un pueblo, una promesa, una nación a través de Abraham. Le dio pues la descendencia, Israel se hizo nación en Egipto, hasta el tiempo que se convirtieron en esclavos en Egipto. Tuvieron que pasar por desobediencia 40 años en el desierto, llegar a la tierra prometida, conquistarla. Al tiempo de que conquistaron, lo último que se conquistó fue el monte de Sión, que es la ciudad de Jerusalén, que es la capital, que es el lugar que Dios había escogido para él habitar con su pueblo. En ese lugar pues se edificó el templo de Dios. En ese lugar está atrios, lugar santo y lugar santísimo, el lugar de la presencia. Pero Israel le falló a Dios, mi hermano. Dice la palabra que prevaricó. Y lejos de convertirse en la nación a través de la cual iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra, porque la ley que Dios había puesto en Jerusalén era la que iba
a irradiar todas las naciones que rodeaban a Israel. La prevaricación de Israel hizo que no fuera así. Y aquí hay una enseñanza que hermanos, que debe estar en nuestro corazón siempre. No dejes, a ver cómo se lo digo, porque es bíblico, está en el libro del profeta Jeremías. No se conviertan ustedes a ellos, sino que ellos se conviertan a usted. Y eso no fue lo que ocurrió con Israel. ¿Qué hizo Israel? Se convirtió a la idolatría de las naciones que los rodeaban. Perdieron ese lugar santo. Como consecuencia vino pecado y vino destrucción, desolación sobre la ciudad santa. Fueron destruidas, fue saqueada, fue esclavizada, fue desolada, fueron llevadas a Babilonia, un lugar de confusión. Y le digo, mire, ellos perdieron. A partir de ese momento, ellos tenían la presencia porque tenían el arca. A partir de ese momento, el arca de la presencia de Dios nunca más, hasta ahora, se ha sabido dónde está esa arca. Desapareció. Ellos perdieron la presencia de Dios. Tuvieron 70 años de cautividad en Babilonia, y ahí es donde viene entonces la profecía de las 70 semanas de Daniel. Daniel, un siervo de Dios, clamó y oró y le pidió a Dios que le revelara qué iba a hacer de su pueblo, el pueblo que él había escogido. Y bueno, ahí ustedes pues ya tienen ahí en la Biblia lo de la semana 70 de Daniel. Y lo importante de la semana 70 de Daniel es que él habla de la venida del Mesías, de la entrada del Mesías, de la entrada de aquel que iba a traer salvación. Entonces, Sión, la ciudad santa, la terrenal, que había perdido la presencia de Dios porque perdió el arca, todavía no había terminado el proceso que ella tenía. O sea, dice la palabra que ahí, a ese lugar, era donde iba a venir el Mesías, el Salvador, donde iba a venir y donde iba a morir. En el libro de Isaías 62:11 dice: he aquí que Jehová ha proclamado hasta lo último de la tierra, decid a la hija de Sión, he aquí tu Salvador viene, he aquí su recompensa viene, y con él y delante de él su obra. Zacarías 9:9. También es otra promesa de que ese Sión, alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno, sobre un borriquillo, hijo de asna. O sea, dos promesas hermosas. Y usted se va a tomar, y hay más, pero el lugar de la Jerusalén terrenal, que había perdido por la prevaricación de su pueblo, dice que sobre todo juicio predomina la misericordia de Dios. Dios tuvo misericordia de su pueblo. Dios tuvo misericordia de su pueblo y envió a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, a cambiar la posición, porque ahora entonces ya Sión no está en Jerusalén. O sea, usted no debe de orar como oraba Daniel, me voy a poner de frente para Jerusalén terrenal. O sea, nuestro Sión no está en la tierra. El Sión nuestro, el Sión al cual nosotros debemos levantar nuestro clamor, no es terrenal, porque no hay presencia de Dios. No hay presencia de Dios. No hay templo, no hay arca. Y entonces, usted diría, ¿y si no existe ese lugar terrenal? Pero entonces, en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 22, usted va a leer conmigo y se va a dar cuenta de que ya Dios, nuestro Creador, a través del proceso de salvación de nuestro Señor, más bien os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la reunión de millares de ángeles, a la asamblea de los primogénitos que está inscrito en los cielos, a Dios, el juez de todo,
a los espíritus de los justos ya hecho perfecto. Entonces ya ahora va usted entendiendo. Ya usted está entendiendo que hubo un proceso de una Jerusalén terrenal que no cumplió el proceso que tenía que cumplir de ser la que llevara esa lumbrera, que tuvo que venir el Mesías, y que como vino el Mesías, todos sabemos que ellos no recibieron al Mesías. Usted sabe que el pueblo de Israel no recibió al Mesías, y el no recibir ellos al Mesías nos abrió la puerta a los gentiles, nos abrió la puerta a nosotros como iglesia. Entonces ya no es un Jerusalén físico, un Jerusalén que depende de Israel, ya es un Jerusalén espiritual, que es la iglesia. Entonces usted como iglesia tiene que tener el mismo trato que tuvo Dios con el Jerusalén terrenal, lo tenemos nosotros. Pero ya no tenemos en el monte de Sión, en Jerusalén, donde está el templo. Ahora es una Jerusalén celestial, la ciudad del gran rey, donde está reinando nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que cuando nuestro Señor murió en la cruz, tuvo 3 días y fue ofrecido como holocausto y ascendió. Dice que le dio dones a los hombres, ¿sabes? Y los 5 dones que Dios dio, que son los 5 ministerios, y dice que ascendió a ese lugar. Entonces, en el libro de Apocalipsis también la palabra dice que esa Jerusalén celestial va a descender, y es el lugar nuestro, como iglesia, como Israel terrenal tuvo ese monte santo, el lugar donde tuvieron un templo. La iglesia tiene un lugar que es la Jerusalén celestial, y es el objetivo de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que llegar a esa Jerusalén celestial. Y la palabra es la Biblia es diríamos como el manual perfecto al cual nosotros tenemos que aferrarnos para llegar a esa morada celestial. Mire, para que entiendan, para usted poder llegar a un lugar celestial, lo primero que tiene que entender es que usted tiene que ser transformado. Tiene que haber una transformación en usted. Usted empieza teniendo un cuerpo de muerte por el pecado, y ese cuerpo de muerte es producto de un cuerpo de pecado. Pero si usted conoce a Cristo, ese cuerpo de muerte y de pecado se transforma en un cuerpo de humillación. Y si usted vive en obediencia en ese cuerpo de humillación, usted comienza a tener comienza a vivir en un cuerpo espiritual. Y si ese cuerpo espiritual se mantiene y llega a ser viviente, ese cuerpo espiritual es raptado y es transformado en un cuerpo celestial, que es el lugar. Mire, cuando la iglesia sea raptada, cuando la iglesia de Cristo sea raptada, tiene que ser llevada. El lugar, mis hermanos, es la Jerusalén. Ese es el lugar de la boda del Cordero, es la Jerusalén celestial. Pero allí usted no se puede aparecer con este cuerpo. Gracias a Dios por eso, hermano. No podemos, porque físicamente no podemos. Usted físicamente no puede, con este cuerpo terrenal, carnal, usted no se puede poner, ni se puede parar delante de Dios. Usted tiene que tener una transformación, y a eso es lo que usted viene a la iglesia, a ir transformándose de un cuerpo de pecado, de muerte, que era el que teníamos cuando estábamos en Egipto. Pero cuando ya usted conoce a Cristo como Salvador, usted tiene entonces un cuerpo de humillación, porque usted reconoce que necesita ser salvo, pero que no puede con sus fuerzas. Entonces eso es la humillación, que usted reconoce que necesita ayuda, que necesita de Dios, que necesita del sacrificio de que alguien pague por usted para ser salvo. Nunca piense que usted puede ser salvo por su esfuerzo, ni por sus obras. Esto es algo netamente de gracia, y eso solamente lo logramos cuando tenemos un cuerpo de humillación. Y ese cuerpo de humillación se va a activar en usted solamente cuando usted recibe a Cristo. Porque el recibir a Cristo es decir, yo no puedo, solo Él puede pagar por mí.
Y ese cuerpo de humillación tiene que ir transformándose. Y entonces, mire, vivir, como dice la palabra, dice que lo que nuestro Padre Celestial está buscando son adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, si usted no tiene ese espíritu vivificado en usted, que lo podemos tener ahora. Hay cosas que sí son para este tiempo. Ahora necesitamos un cuerpo de humillación, pero también necesitamos un cuerpo espiritual, porque en ese cuerpo espiritual es donde usted va a adorar genuinamente a su Señor. Usted lo necesita. Si usted no tiene un cuerpo espiritual, clame por él. Clame por ese cuerpo, porque en ese cuerpo es donde usted va a adorar genuinamente a su Señor. Va a llegar a esa dimensión de adorador, va a llegar a esa dimensión de ese encuentro con su Creador. Y esa es la condición para que usted esté vivificado. En ese cuerpo espiritual es lo que Dios está demandando, que lleguemos en esta tierra para que usted sea raptado. Ese cuerpo, cuando se vivifica en usted, usted se convierte en un viviente. Así dice el libro en Tesalonicenses. Cuando lleguemos a esa dimensión de vivientes, entonces usted es apto para que cuando venga la venida secreta de nuestro Señor, el rapto de la iglesia, que va a venir a las nubes, usted va a ser levantado y va a ser llevado a ese lugar que la palabra le llama el Bimá. Es un lugar de reunión con nuestro Señor. Cuando usted llegue ahí, fíjense, desde el proceso de salir de usted de la tierra y ascender a ese lugar, ya va a traer una transformación a su vida. Ya va a traer una transformación. Ya usted por obligación va a necesitar de un cuerpo espiritual, pero entonces va a ser también un cuerpo celestial, porque usted va a llegar a una dimensión del cielo. Pero ahí no se queda usted. Si usted se casa, entonces ese cuerpo celestial será un cuerpo glorificado. Ahora le digo, en la tierra, en este lugar, no vamos a tener un cuerpo glorificado. El cuerpo glorificado es para estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí podemos tener un cuerpo espiritual. Sí podemos tener ese cuerpo espiritual que es lo que le llama la Biblia los vivientes. Ese es el nivel máximo que podemos llegar en esta tierra como hijos de Dios. El cuerpo celestial y el cuerpo glorificado solo es para estar en la presencia de nuestro Señor. Es como que, a ver, y yo sé que ustedes son inteligentes y me van a entender. No hay forma que usted se pueda presentar delante de una luz y no ser consumida por ella si usted no está hecho de una dimensión capaz de resistir esa luz. Usted coge el cuerpo físico suyo, usted lo somete a altas temperaturas y, hermano, eso no sé si lo han visto en películas, eso ocurre literalmente, es consumido al momento. Y esa es la pureza de nuestro Señor. Nuestro Señor es santo y sublime. Y solamente las personas que Dios llevó a su presencia, por supuesto, ya hubo excepciones. Dios llevó a Enoc, Dios llevó a Elías, llevó a Moisés, porque cuando lo llevó Dios, llevó a Juan, porque lo llevó al cielo y le mostró, mira, aquí se adora, mira este lugar. Usted puede estar seguro que el cuerpo que subió de Juan no fue el cuerpo físico. Usted puede estar seguro que el cuerpo físico de Juan se quedó en la isla de Pasmo. Y como dice Pablo en el libro de Corintios, que creo que es 1 Corintios 11, no sé, primero o segunda, dice que cuando él fue llevado al tercer cielo, igual, hermano, igual, fue llevado en el espíritu, o sea, fue llevado en una dimensión que solamente usted puede presentarse delante de Dios. O sea, le quiero decir con esto que usted puede tener una experiencia espiritual
como la tuvieron esos hombres de Dios y ser llevado a lugares celestiales, a tener un éxtasis espiritual y ser llevado a uno de esos lugares. Pero usted tiene que entender que aquí en la tierra no puede vivir así, porque sería algo que no usted llegaría a un lugar. Piense que solamente Moisés dice que reflejaba la gloria de Dios y no lo podían mirar, y solamente estaba reflejando la gloria de Dios y no lo podían mirar por lo que cargaba. Pero bueno, ¿sabe lo hermoso de esto, mis hermanos? Es que nosotros tenemos la promesa de Dios que vamos a tener un cuerpo glorificado. Vamos a tener un cuerpo glorificado, y quizás no lo tengamos ahora, pero lo vamos a tener. Y dice en el Salmo de David, que es un salmo que a mí me llena mucho y que me dice: hubiera yo desmayado si yo no hubiera visto tu bondad en la tierra de los vivientes. Y David lo que estaba diciendo, David fue llevado a ese lugar y él vio. Y cuando lo traen a la tierra, dice que a mí no me importa nada, ya yo vi lo que es eso. Me puede pasar lo que sea, me puede perseguir quien quiera, Saúl me puede tirar 300 lanzas, Saúl me puede decir lo que quiera. Yo lo que vi es lo que yo quiero, es el lugar donde nada me va a hacer perder eso. Mire, hermano, eso se llama permanencia, confianza y permanencia. Si usted está convencido, si usted está seguro de ese lugar, usted va a pasar y le van a decir, le van a hacer, lo van a difamar, lo que quiera. Y usted lo que se va a decir: sí, yo tengo una promesa bien hermosa. Si hay un lugar bien lindo, hagan lo que hagan, digan lo que digan, nada. Y entonces, fíjense, para que usted vea la profundidad de ese salmo, Salmo 125:1. En ese salmo yo resumo todo lo de la salvación de Dios. Está resumido todo, porque nos da la seguridad de que va a haber eternidad en nosotros si habitamos en el monte de Sión, pero no un Sión terrenal, sino un Sión celestial. Es un lugar donde está la ciudad del gran rey. Entonces, si usted no ha visto la Jerusalén celestial, pero la Biblia se lo dice, hay un lugar, calles de oro y mar de cristal. Hay un lugar donde Cristo dice: voy a preparar morada. Entonces, hermano, y sale de un penthouse. Y cuando usted salga, oro, todo bello y perfecto. Si usted tiene eso en su corazón, usted va a permanecer. Usted va a confiar. Y nada lo va a remover. ¿Y sabes qué? Va a haber eternidad en usted. Gloria a Dios por eso, hermano. Miren, nosotros tenemos las promesas más hermosas. No hay ninguna religión en el mundo tiene las promesas que tenemos nosotros como hijos de Dios. Pero, hermano, dice: los que confían en Jehová y permanecen son como el monte de Sión. Eternidad. Y entonces, nunca, nada, ningún viento recio, ningún viento solano, ni las naves de Tarsis, ni todo lo que la Biblia pueda decir que se pueda levantar contra nosotros, lo pueden hacer a ustedes renunciar. No renuncie al Evangelio, no renuncie, conquiste, siga adelante, porque la promesa de la bendición que usted tiene y que tenemos todos son de eternidad. Aleluya. Bendito sea Dios. Mira, mis hermanos, yo quiero hoy que todo aquel que quiera que ese monte de Sión se haga vivo en usted, pase calante. Y vamos a pedirle a Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, que se haga vivo en cada uno de nosotros, que se haga vivo en nuestros corazones,
esa eternidad. Padre, Señor, tú eres nuestro Salvador. En ti, Señor, solamente en ti, Padre, no hay otro como tú. Tú, Señor, decidiste escogernos. Tú decidiste, Padre, darnos un lugar donde habitar, donde hay eternidad. Pero hemos sido llamados, Padre Santo, y estamos en un mundo rodeado, Señor, de pecado, rodeado de maquinaciones de las tinieblas. Padre, muchos estamos siendo esclavos en muchas áreas de nuestra vida. Padre, muchos estamos pasando por situaciones difíciles, Padre, porque el enemigo está tratando o está haciendo algo para que nosotros renunciemos a esa herencia divina, Padre Santo. Sabemos que, Padre Santo, el enemigo pone trampa, el enemigo hace y tira lazos, Padre, para hacernos caer, para hacernos debilitarnos, Padre Santo, para debilitarnos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor. Pero hay algo, Señor, que se llama permanecer en ti. Que a pesar, Señor, de las situaciones que podamos atravesar, que a pesar, Señor, de lo que el enemigo pueda hacer en nuestras vidas, Padre Santo, nosotros, Señor, confiando y con la guianza de tu Espíritu, Señor, vamos a permanecer. Padre, pon permanencia en cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, que nuestro corazón, Padre, que nuestra mente y nuestro espíritu, Señor, diga: hay un lugar hermoso, hay un lugar, Padre, en el que tú, Señor Jesús amado, fuiste a prepararnos morada. Un lugar donde, Señor, vamos a, Señor, a tener, Señor, todas esas bendiciones celestiales de eternidad, Padre. Un Sión celestial, la ciudad del gran Rey, un lugar donde habita, Señor, donde está reinando nuestro Señor Jesucristo, Padre. Un lugar, Señor, donde van a haber bodas, Padre Santo. Ese lugar, Señor, es para nosotros. Ese lugar, Señor, Padre, es para cada uno de nosotros, Padre. Que nada, absolutamente nada nos pueda quitar ese lugar, Padre. Señor, sabemos, también entendemos, Padre, que como parte de ese proceso tuyo, Señor, de estar aquí en esta tierra, tenemos, Señor, que ser luz. Permite, Padre, que en ese proceso podamos iluminar, podamos llevar salvación, Padre, a todos aquellos, Padre, que están en el mundo, Padre. Que vean en nosotros, Padre Santo, el camino, Señor. Que seamos capaces, Señor, con nuestro testimonio. Que seamos capaces, Padre, Señor, con nuestra vida, con el testimonio nuestro, Padre, llevarle salvación, predicarle, Señor, llevarle tu palabra, Padre, que puedan ellos reconocer y venir a ti, Padre Santo, por lo que tú vas a hacer y estás haciendo en cada uno de nosotros, mi Rey. Te pido, Padre, por esta iglesia, te pido por cada uno de mis hermanos, Padre, ahora en este instante, todo aquello, Padre Santo, que está tratando, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, nuestro espíritu y nuestra alma, que está dañando, Padre Santo, que está trayendo, Señor, confusión, que está trayendo tristeza, dolor, amargura, Padre Santo, que son, Padre, espíritus enviados de tinieblas para hacernos, Señor, dejar de perseverar en ti, dejar de confiar en ti, Padre. Oh Señor, te pido, oh Padre, en el nombre de tu Hijo amado, que un espíritu, Señor, de liberación caiga sobre cada uno de nosotros, Padre, que esté trayendo libertad, Padre, que nuestros ojos espirituales sean abiertos, Padre, que podamos ver, que podamos, Señor, oh Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, muestra a cada uno de tus hijos. Revela, Señor, a cada uno de nosotros, Padre, esa ciudad celestial, ese templo hermoso que tú tienes para tu iglesia, Padre, ese lugar, Señor. Padre Santo, que se convierta en cada uno de nosotros, Señor, en la fuerza que nos hace caminar, Padre Santo, en victoria. Padre, que todo aquello, Padre Santo, que el enemigo, Padre, quiera robar de nuestros corazones, Padre, de lo que tú nos has dado, Padre, de lo que tú has puesto en nosotros, Padre, nada pueda quitarlo, Padre, nada pueda, Señor, robarnos, arrebatarnos, Señor, Padre, te lo pedimos, Padre, que seamos, Señor, esos conquistadores, Padre, que sin importar, Padre, sin importar nada, sin importar el peligro, sin importar la situación, Padre, que pueda venir, Padre Santo, oh Señor,
poniendo siempre nuestra mirada en el Rey de Gloria, en nuestro Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. Padre, caminemos, Padre Santo, hacia ese lugar celestial, Padre, hacia esa Sión celestial, Padre, hacia esa tierra prometida, Padre. Tu iglesia es hija de Sión, Padre. Tu iglesia espiritual es hija de Sión, Padre, de la Sión celestial, de la Jerusalén celestial. Ahí está nuestra morada. Ahí está nuestra morada. Ahí está, Señor, el lugar de nuestra habitación. Ahí está, Señor, donde nuestro Señor Jesucristo fue a edificarnos, Señor, casa. Ese es el lugar nuestro, Padre. Y solamente, Padre, estamos cumpliendo un propósito en esta tierra. Y es llevar tu salvación. Es llevar, Señor, y ser luz. Es llevar y ser luz, Padre Santo, a todos aquellos necesitados. Tú nos llamaste, Padre. Tú nos escogiste para hacer luz en medio de tinieblas, para hacer sal de la tierra, Padre, para mostrar el camino, para llevar y guiar a aquellos, Padre, que todavía no te conocen, que todavía, Padre Santo, están en perdición. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, esa semilla de salvación, Padre, que tú has puesto en nosotros, es para compartirla, es para llevarla al necesitado. Oh Señor, no permitas, Padre, que haya contaminación. No permitas, Padre, que haya contaminación en tu iglesia, en tus hijos, Padre. Que la libertad, Señor, que solo proviene de una vida en el Espíritu, llegue a cada uno de nosotros, Padre. Que iluminemos, Padre. Que seamos luz. Que seamos como ese Sión, Padre. El lugar de donde sale la salvación para toda la tierra, Padre. El lugar, Padre, donde tú pones de tu luz. Y en el mundo espiritual vamos a iluminar, Señor. Va a haber luz en tu iglesia. Va a haber luz en tu iglesia, Padre. Espiritualmente iluminaremos. Espiritualmente las tinieblas van a retroceder cuando lleguen tus hijos, Padre. Cuando tus hijos lleguen cargando con esa luz divina, Padre, las tinieblas van a retroceder, Padre. Lo declaramos, Padre, porque así está en tu palabra. Así está escrito, Padre. Así está escrito sobre nosotros, sobre, Señor, tu iglesia, el Jerusalén celestial. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Somos diferentes, Señor. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía es celestial. Nuestra ciudadanía es en Jerusalén celestial, la ciudad del gran Rey, donde reina nuestro Señor Jesucristo. Ahí está nuestra ciudadanía. Y de ahí, Señor, cargamos y traemos a esta tierra que el enemigo ha esclavizado con el pecado, la luz eterna, Padre. La luz eterna, Padre. Y tu iglesia, Señor. Y tu iglesia, Señor, no te va a fallar. Tu iglesia no te va a fallar. Israel, tu nación, te rechazó, pero tu iglesia te amó, oh Cristo. Te ama. Te amamos, Señor. Queremos reflejar y ser portadores de tu gloria. Queremos ser portadores de tu gloria. Portadores de la gloria de Dios. Portadores de la gloria de Dios. Reflejamos la gloria de Dios. Reflejamos la gloria en esta tierra.
reflejamos la gloria. Reflejamos la gloria. Portadores de la gloria. Portadores de la gloria de Dios. Esa es tu iglesia. Esa es tu iglesia. Declaro una palabra, Padre. Una palabra sobre tu iglesia. Oh Señor, una palabra en la que, Señor, en la que tú pones de tu gloria. Tú pones de tu gloria hoy, Señor, en tus hijos. Hoy esa luz divina, esa luz que transforma, esa luz que hace que las tinieblas retrocedan, esa luz que solo proviene de ese Sión celestial, Señor, está puesto hoy sobre tus hijos, sobre tu iglesia, y las tinieblas va a retroceder. Y Padre, muchos te conocerán, muchos verán la gloria tuya manifiesta. A eso hemos sido llamados. A eso tú nos has llamado, Padre. A iluminar, a reflejar tu gloria, Señor. Padre bendito. Padre. Padre. Tu iglesia es portadora de tu gloria. Tu iglesia es portadora de tu gloria. Padre, santo y divino Dios, grande y fuerte Dios, tu llamado es eterno. Tu llamado es eterno, Señor. Santo y digno eres, Señor. Bendito Dios, Señor. Santo y divino Dios, Padre. Que tu gloria, Señor, que tu gloria permanezca. Que ese Jerusalén celestial, Señor, que ese Jerusalén celestial esté en esta tu casa. Que esa luz, Señor, nunca se aparte de nosotros, Padre. ¿Quién podrá enfrentarte, Señor? ¿Quién podrá enfrentarte a ti cuando esa luz divina, cuando esa gloria sea, Señor, la que portemos, la que llevemos a las naciones, la que llevemos, Padre, a todo lugar? Señor, que llegue tu iglesia, porque somos, cada uno de nosotros somos tu iglesia. Cada uno de nosotros tenemos un lugar santo, un lugar santísimo de tu presencia, un Jerusalén celestial. Santo y divino Dios, portadores de tu gloria, Padre, portadores de esa luz que transforma y cambia, Padre, que nos hace ser parte de tu reino, Padre. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque son tantas tus promesas y tan hermosas, Padre, que no hay palabras para agradecerte, Padre, porque no solamente nos da salvación, no solamente es salvación, Padre, sino que nos conviertes en parte de ti, Padre, porque pones tu luz en nosotros, Padre. Gracias, Señor.
Santo y divino Dios. Habilítanos, Señor. Habilítanos, Padre. Habilítanos, Señor. Habilita ahora, Señor, en este instante, en este momento, Padre. Señor, Espíritu Santo de Dios, toca corazones. Toca, Padre. Señor, toca corazones, Padre. Padre, que esa luz celestial, Padre, se avive. Que esa llama se haga viva. Padre, que se haga viva. Vivifica, Padre. Padre, vivifica. Hasta bacana, pa. Becállase. Y rabasaba, bakei. Abacanda, rabasa. Digo con naranja. Y racase, bejaya, neya. Y kenda basaba. Y cosaya, neya. Y kenda rezaba. Y bacón. Abrazó. Y cosaya. Bendito Dios, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por tu habilitación hoy, Señor. Señor, te pedimos y rogamos ante el trono de la gracia, Padre, que tú hoy hayas puesto en cada uno de nosotros, Padre, en cada uno de los hijos de esta tu casa, que te adoramos y que te amamos, Padre Santo. Señor, la Jerusalén celestial. Que sea la luz, Señor, que ilumines nuestro andar. Que sea el lugar donde siempre miremos, Padre. Que ningún viento solano venga a hacernos cambiar. Que siempre miremos a ese lugar donde está la presencia, donde está la ciudad del gran Rey, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que nuestra mirada sea a esa Jerusalén celestial, Padre. Que sea nuestro andar, porque cuando estemos en ese lugar traeremos luz a esta tierra. Seremos luz en medio de tinieblas, Padre. Las tinieblas van a retroceder y llevaremos salvación a muchos. Muchos te van a conocer por lo que tú vas a poner en cada uno de nosotros, Padre.
Señor, pon Jerusalén celestial, pon Sión celestial en nuestro lugar santísimo, en nuestro cuerpo que es templo tuyo, Padre. Que el lugar santísimo de nuestro cuerpo sea Jerusalén celestial, la ciudad del gran Rey, donde habita nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de nuestro Salvador, te lo pedimos, Padre, y rogamos por todos y cada uno de nosotros que anhelamos esa presencia, Padre, porque no solo nos trae salvación a nosotros, sino que vamos a iluminar, vamos a hacer luz, vamos a estar en un lugar alto, vamos a hacer un hito, una señal para todas las naciones de la tierra, de que hay un Dios que trae salvación, de que hay un Redentor que quiere salvar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. Gracias por este tiempo que nos has regalado, en el que tú, Señor, has mostrado y evidenciado la grandeza tuya para tu iglesia, la grandeza que tú le has entregado a tu iglesia, que quizás, Señor, tu pueblo Israel rechazó, pero tu iglesia sí recibió a tu Hijo, sí recibió a Cristo, sí lo aceptamos. Él es el Salvador, Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, y Él vive en nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Que el Señor te bendiga, que el Señor guarde y que te dé paz, que haga resplandecer su rostro sobre ti todos los días. Todos los días. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Llévanos con tu cuidado, Padre. Llévanos con tu cuidado a nuestros hogares. Gracias por este tiempo, Señor.